Vamos a iniciar hoy un repaso a un libro del Antiguo Testamento. Estuvimos trabajando un poco con libros del Nuevo, hemos terminado Marcos hace poco tiempo y sugiero que vayamos a uno de los libros históricos que tal vez no se estudian demasiado, pero que sí se leen en cierta medida, y será el libro de Nehemías. Voy a procurar llevarlo por capítulos para que podamos repasarlo luego aquellos que tengáis interés, sin extenderlo demasiado. Y lo que quiero mencionar es una brevísima introducción al libro para que podamos entender el entorno histórico social que comprende este escrito. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por su pecado en tiempos de Nabucodonosor. Durante un espacio largo de tiempo, prácticamente 70 años, estuvieron en el cautiverio, han pasado por muchas dificultades, pero Dios había prometido a su pueblo que pasado un tiempo retornaría de nuevo por lo menos un remanente a Jerusalén. Esto se produce o comienza en tiempos de Esdras. El emperador permite que un grupo, el que quiera, de voluntarios regrese a Jerusalén y construya el templo. El templo es la primera autorización de los reyes para que Israel pueda volver a su sitio. De momento, lo único que pueden hacer es construir el templo, y cuando comienza la construcción del templo, los enemigos del entorno vienen contra ellos y lamentablemente la obra se detiene. Tienen que venir profetas para decir al pueblo de Israel: levantaros y edificad, porque Dios está con vosotros. Y la obra de reconstrucción del templo comienza de nuevo. Ahora la ciudad no tiene, o no hay, mejor dicho, ninguna autorización de los emperadores persas para que la ciudad se reconstruya. Hay que esperar un tiempo al decreto de Artajerjes, que autoriza la edificación, la reconstrucción de la ciudad, es decir, de las casas quemadas y destruidas dentro de la ciudad, y también de la muralla protectora, convirtiéndola nuevamente en una ciudad habitable. Cuando hablamos de la situación de Jerusalén, no podemos imaginarnos cuál era. Aquellos que vinieron para reconstruir el templo tal vez levantaron alguna que otra casa y buscaron el modo de refugiarse de la intemperie, pero las viviendas que había allí eran puramente ocasionales o temporales, y además de muy poca calidad. La ciudad de Jerusalén había sido quemada por Nabucodonosor y sus tropas. Los materiales de aquella ciudad eran generalmente piedras calizas, hermosísimas en cuanto a color. Pero tiene un problema la piedra caliza, y es que cuando tú aplicas fuego intenso, la piedra se resquebraja y prácticamente se vuelve polvo. Por eso los enemigos de Nehemías, lo veremos en el libro, se burlan de ellos diciendo: ¿podrán los judíos levantar piedras del polvo? Ellos no sabían que detrás de la obra de reconstrucción de la ciudad estaba el poder de Dios. Aquel mismo Dios que a causa del pecado de ellos permitió el enorme descalabro en la ciudad, la ruina de la ciudad, la muerte de miles de personas, niños que fueron asesinados por las tropas invasoras, la ciudad quemada, el templo desmontado, las columnas de bronce llevadas a Babilonia, el mar de bronce también, los objetos sagrados del culto de plata y de oro fueron transportados también a Babilonia. Toda esta ruina se va a recuperar, tal vez no en la grandeza que tenía, pero sí se va a recuperar, porque Dios había prometido que un remanente de su pueblo volvería nuevamente a Jerusalén. Ahí tenéis el entorno histórico en donde podemos comenzar con el libro de Nehemías.
El libro de Nehemías lo vamos a aplicar desde la enseñanza principal del texto bíblico, que es cómo funciona un líder que Dios escoge. Es el gran libro de liderazgo de la Biblia. A veces en las bibliotecas tenemos libros de liderazgo, todos los que os parezca. No digo que sean malos o que esté mal leerlos, pero aquí tenemos un manual de liderazgo conforme a Dios. Y no hay nada que pueda superar este manual que encontramos en el libro de Nehemías. Comienza el capítulo 1 diciendo palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Se identifica el autor, se identifica a su padre. Y comienza datando el primer capítulo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo comienza a funcionar? Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. De manera que esta primera sección del libro tiene lugar entre noviembre y diciembre de un determinado año, del año 20, de uno de los emperadores persas. Y dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nehemías es copero del rey. Es un cargo de tremenda confianza. Los coperos del rey bebían anticipadamente, no cuando le servían la copa, sino por la mañana, generalmente antes de la comida, a medio mañana, probaban el vino que iban a darle al rey. De manera que si ese vino estaba envenenado, como fue ocasión en algún lugar para matar a uno de los reyes antiguos, el que repartía la copa, el que servía el vino, el copero, sería envenenado primeramente y él sabría que no podía dar este vino al rey. En medio de esto, una visita. Viene alguno de sus hermanos, no tanto hermanos físicos, sino hermanos de raza. Algunos de los judíos vinieron y la pregunta de Nehemías pone de manifiesto cuál es el corazón de un líder conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué les preguntó? Notad que no les pregunta cómo está la casa de mi familia en Jerusalén o las fincas que había que eran de mis padres. Lo que le pregunta es algo sencillo. ¿Cómo están los creyentes de mi pueblo que han escapado, que han quedado de la cautividad? ¿Y cómo está Jerusalén? El corazón del líder funciona amando lo que Dios ama. Aquellos que escaparon por la gracia y misericordia de Dios, y la ciudad en donde Dios había manifestado su gloriosa presencia a lo largo del tiempo, es lo que preocupa, lo que llena el corazón del líder. E inmediatamente a la pregunta, la respuesta: el remanente de los que quedaron de la cautividad allá en la provincia no de Israel, sino la provincia del imperio que comprendía también Israel, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. No hay protección para la ciudad. Aquello que que constituye la obra de Dios a lo largo de tiempo está abandonada, caída, no hay protección. Y cuando el líder escucha esto, no dice, bueno, pues alguien la reconstruirá. Nota lo que hace. Cuando oí estas palabras, versículo 4, primero me senté, segundo lloré, tercero hice duelo, cuarto ayuné, quinto oré. Yo quiero que notéis esto. El líder no tiene prisa. No se detiene, pero se prepara. No es actuar de forma precipitada y de cualquier manera para atender un problema. El problema es un problema no de Nehemías ni del pueblo. Es un asunto que corresponde resolver a Dios y dice que se sentó. Hizo un alto. Aquella situación había durado muchos años. No pasaba nada porque esperase un poco más. Nehemías
se sienta. Y una vez que se sienta, la noticia de la situación del pueblo de Dios impacta en su corazón y le hace llorar. Hermanos míos, veo a muchos líderes de la obra de Dios hoy en día quejándose continuamente. Visitas una iglesia o varias iglesias y preguntas ¿qué tal vais? Y la respuesta general es bueno, hay tantos problemas, siempre quejas. No hay ninguna promesa en la Biblia para el que se queja, pero hay promesa para el que llora. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Se sentó y el corazón del líder se llena de conmoción, de angustia, de tristeza por la situación de la obra de Dios. ¿Qué más hizo? Hice duelo por algunos días. De manera que el duelo es la sensación que manifiesta no solo tristeza, sino incapacidad. Se hace duelo por una persona que muere. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de traerla a la vida y sentimos la situación. El líder se sienta, llora, hace duelo, es decir, no está hablando de victoria por algunos días, y ayuné por algunos días. ¿Sabéis cuántos días? Si haces el cálculo entre las fechas del libro, verás que son más o menos 3 meses. 3 meses sin comer y sin beber. ¿En ayuno? No. Lo que está indicándonos es que aquel tiempo que Nehemías destinaba al confort personal, a comer tranquilamente como era habitual en aquellos tiempos, se detiene para dedicar ese tiempo de ayuno ¿a qué? A lo que es clave en todo el libro. Ayuné y oré. Iremos notando que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando hay problemas como cuando hay que dar una solución, Nehemías ora. En el manual de liderazgo que Dios da en este libro, nos enseña algo contundente. No hay victoria en el liderazgo si no va rodeada de oración. Oró intensamente y lo hizo delante del Dios de los cielos. Ahora, ¿cómo es la oración de Nehemías? Nota cómo tiene que orar un líder cuando tiene un problema de magnitud grande como es este. Versículo 5, dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Te ruego. Hace unos días estaba leyendo un libro en mi despacho en el que se decía que la Iglesia tiene que reclamar a Dios su poder. Y dice que si tú no reclamas a Dios, te quedas sin sus bendiciones. Escúchame, por favor. Nadie puede reclamar nada a Dios porque no tiene ningún derecho para ser oído en ese sentido. Lo que hace Nehemías es rogar. Señor, tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Y en base a esto, yo vengo a tu presencia. Notad esto, por favor. El líder siente la obra, el líder se sienta para reflexionar, el líder llora por la obra, el líder se entristece por la situación y el líder dedica tiempo a la oración. Ahora, el líder recuerda que Dios ama a aquellos que guardan sus mandamientos. Pero, ¿dónde están los mandamientos de Dios que se guardan? Bueno, realmente el pueblo de Israel no había guardado casi nunca los mandamientos de Dios y por esa razón y por su idolatría habían sido llevados al cautiverio. Pero los que estaban ahí en Jerusalén tampoco guardaban los mandamientos de Dios porque no estaban trabajando en la consolidación de aquella obra. Y este que ruega, dice al Señor, versículo 6, está ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. No es una oración ocasional, no es una oración
que funciona solamente por alguna circunstancia especial. Yo veo muy a menudo en las iglesias o en la iglesia que cuando hay algún problema, vamos a orar por el problema. Pero no es una oración muy intensa, simplemente oramos un momento, un tiempo por el problema y lo dejamos ahí. El líder dedica tiempo a la oración de forma intensa, porque Jesús dijo, pedid y se os dará. De otra manera, pedid y continuad pidiendo y se os dará. Pero hay algo que sorprende a continuación en ese mismo versículo 6. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Y ahora nota, él se incluye. No está diciendo, este pueblo ha sido muy pecador, Señor, ya veis cómo hicieron y lo que hicieron. Dice, Señor, yo también he pecado contra ti. Pecados que hemos cometido yo y la casa de mi padre, es decir, todos los de Israel, y hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Estamos en problemas, Señor, por desobediencia. El líder debe vivir para llevar al pueblo a la obediencia a Dios. Y la petición del líder es impactante. No tenemos tiempo para reflexionar versículo por versículo, pero comienza diciendo, acuérdate, versículo 8, de la palabra que diste a Moisés, de restituir, de restaurar, si el pueblo confiesa el pecado. Versículo 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, yo confieso, me integro en el pueblo y quiero llevar al pueblo todo a esta misma situación. Confesar nuestra situación de rebeldía delante de ti. Ellos, dice, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. De una forma contextuada para la iglesia, Señor, los creyentes que a veces están abandonando tu obra, viviendo contrariamente a tu voluntad, son tuyos, porque tú los compraste al precio de la sangre de tu Hijo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nota que no se presenta como algo importante o destacable. No es un líder de renombre. Es un siervo que ora por otros siervos suyos y permite que tenga éxito y gracia delante del rey. Nehemías está preparando la acción, pero la hace en oración delante del Señor. ¿Cuántas veces en mi ministerio he tenido fracasos? ¿Sabes por qué? Porque he querido hacer yo la obra, que es de Dios. Es tiempo de que el liderazgo de la iglesia vuelva incondicionalmente al Señor y reconozca delante de Él que el problema que tiene que afrontar solamente es posible llevarlo a cabo con la gracia de Dios. Yo soy siervo, Señor, dame tu gracia. Termina aquí el capítulo 1. Pero Dios nos enseña lecciones importantes. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué siente tu corazón ante el problema que se presenta muchas veces en la obra de Dios? Que Dios nos ayude a entender y apropiarnos de estas lecciones del libro.